Voy a empezar a grabar y vamos a dar 4 minutos a que llegue el resto de los participantes, ¿ya? Por mientras puedo aprovechar de ir a buscar una galletita, un tecito, algo por el estilo. Ok, ¿está por ahí Estrella? Bueno, esta es la clase correspondiente al 17 de junio de 2023. Hoy corresponde hablar del pasado simple. La semana pasada estuvimos trabajando en lo que era el pasado simple. Ahora sí es Ha que me vuelto. había salido, no sabía cómo, me equivoqué. No se preocupe. Bueno, como le decía, hoy corresponde la clase del 17 de junio de 2023. La semana pasada estuvimos trabajando con los verbos regulares en inglés en pasado simple. Esta clase corresponde que aprendamos los verbos irregulares en inglés. Ya le voy a enseñar de qué se trata todo esto. Con su permiso voy a compartir mi pantalla
Ya, aquí está. Este es el simple past en inglés, ¿ya? Es el tiempo gramatical que nosotros utilizamos para hablar de sucesos que ocurrieron en el pasado, acciones que hayamos realizado o que la persona de la que estamos hablando realizó. Pueden ser hechos que ocurrieron en el pasado o recuerdos que uno quiere describir, ¿ya? Nuestro learning objective for today's lesson, nuestro objetivo de aprendizaje para la clase de hoy, va a ser aprender sobre el pasado simple en inglés y el uso de verbos irregulares en una oración. Pero primero que nada, hagamos un quick review de lo que son los verbos regulares, the regular verbs. En past simple, como ya decía, es un tiempo gramatical que sirve para hablar de acciones o hechos ocurridos en pasado. Por ejemplo, si en presente escribimos, él cocina mucha comida, estamos hablando de una acción que está ocurriendo en el momento en el que estamos hablando, ¿cierto? Está en el presente. Por lo tanto, aquí se usa simple present. Por lo tanto, nuestro verbo no sufre alteración. Y decimos, he cooks too much food. Sin embargo, si queremos decir que él cocinó mucha comida, que antes del momento donde estábamos hablando hizo demasiada comida, tenemos que modificar el verbo cook, que es cocinar, y cambiarlo por cooked, que significa cocinó. En el pasado simple, debemos cambiar la forma en que conjugamos nuestros verbos, agregando la ed al final del verbo regular. ¿Ya? Por lo que la idea de arriba nos quedaría de la siguiente forma. Él cocinó mucha comida. He cooked too much food. Este es el verbo. Este es un verbo de tipo regular. Y se llama regular porque todos los verbos regulares, cuando se están hablando en pasado, se les tiene que agregar esta partícula, la ed. Y esto nos está indicando que esta acción ocurrió antes del momento donde estoy hablando. Esta es una regla que es importante estar consciente de ella porque nos ayuda a entender el funcionamiento de los verbos irregulares, que se saltan esta regla. ¿Cómo formamos nuestro pasado simple? Como yo le dije, es agregando la ed al final del verbo que queremos transformar en pasado, manteniendo la fórmula de sujeto, o sea, quien hizo la acción, el verbo, qué fue lo que hizo, y el objeto, que es nuestro predicado, o sea, la información que queremos agregar. Por ejemplo, yo me detuve en un paso de cebra. Stop es detenerse, pero como está con la ed, quiere decir que esta acción ocurrió en pasado. Por lo tanto, yo me detuve. Nosotros, we, carried on with the test. Nosotros continuamos, continuar es carry o acarrear, pero carry on es un phrasal verb, así que lo que estamos haciendo acá es decir que nosotros continuamos con el test, con la prueba. Aquí, we played tennis every day in August. Nosotros jugamos tenis todos los días en agosto. Siempre que usted vea la ed en estos verbos, quiere decir que usted está en presencia de un verbo en pasado. ¿Ya? La fórmula es literalmente la misma. Se respeta la conjugación de sujeto, verbo y predicado. Sin embargo, tenemos que ahora explorar qué son los verbos irregulares y por qué los llamamos irregulares. Ahora les voy a mostrar. Mire. Ay, ay. Mire.
Aquí tengo otros ejemplos de verbos regulares. Hay que repasar un poquito. Por ejemplo, cuando un verbo termina con la letra E, como agree, en un verbo regular, solo agregamos la D. No es necesario agregar la ED, porque si no aquí, por ejemplo, nos quedaría con 3E. Si este verbo termina en una consonante, como la P o la N, nosotros duplicamos la consonante, ¿ya? Si el verbo termina en una consonante más Y, nosotros reemplazamos la Y y le ponemos una I. Entonces, en vez de tried con Y, nos queda tried con I latina. Lo mismo con carry y carried, o sea, y carried, ¿ya? En cambio, si el verbo termina solo en la I y atrás de la I hay una vocal, nosotros tenemos que agregar la ed. Así nuestra Y funcionaría como una consonante y nos quedaría played, enjoyed, ¿ya? Eso es una reglita que hay que estar recordando. Por ejemplo, acá, verbo regular help, para convertirlo en pasado y decir que yo ayudé a mi mamá en la cocina, yo aquí escribo helped, o sea, helped. Verbo regular study, seguimos la regla de la Y y agregamos una I latina. Entonces nos queda my sister studied in her room. ¿Ya? Todo esto nosotros lo vimos en la clase pasada y estos ejercicios están enviados. Ahora, para no perder más tiempo en el repaso, vámonos a lo que son los verbos irregulares. What about irregular verbs? Primero que nada, what is an irregular verb? Un verbo irregular, o sea, un irregular verb, es un verbo que no sigue la regla de agregar ed. O sea, no es como estos verbos que están acá. Funciona de otra manera. No sigue la regla de agregar ed al final cuando se están utilizando en pasado. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo regular agree, que es estar de acuerdo, y aquí tenemos agreed, que significa estuvo de acuerdo. En este caso, agree, como yo le dije, es un verbo regular. Pasa todo lo contrario con el verbo take, que significa tomar. O take, para convertirlo en un verbo en pasado, tenemos que ocupar la palabra took. Take significa tomar y took significa tomó. ¿Ya? Como usted puede notar, al verbo en pasado no le agregamos la ed. Por lo tanto, este verbo es un verbo irregular. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que uno ocupa ed al final y el otro no lo ocupa. Ahora, ¿cómo podemos identificar un verbo regular de uno irregular para nosotros no cometer error? Aquí tengo malas noticias porque no existe una regla que nos ayude a reconocer un verbo irregular. Para identificar estos verbos irregulares, todo lo que tenemos que hacer es memorizarlos. Pero no son tantos y lo mejor de todo es que con la práctica se van interiorizando de manera súper rápida. Aquí tengo más ejemplos de verbos irregulares. Acá tengo la frase, yo tomé un taxi al aeropuerto. Yo, verbo de tomar en pasado, take es en presente, took en pasado. I took a taxi to the airport. Yo tomé un taxi hacia el aeropuerto. That was when we spoke. En este caso estamos ocupando la forma en pasado irregular del verbo speak. Por lo tanto nos queda spoke. Entonces, eso fue verbo to be, forma pasado. When, cuando, we, pronombre, subject pronoun, cuando nosotros hablamos. Eso fue cuando nosotros hablamos.
One person gave me his last bar of chocolate. Una persona, verbo give, regalar, gave en pasado, me regaló su última barra de chocolate. Vamos a ver si alguien más se ha unido. Ah, ok, let's continue. ¿Me va siguiendo, no? Ya. Vamos por acá. Esta forma de acá es la forma en la que nosotros realizamos los verbos, o sea, utilizamos los verbos regulares, o sea, irregulares en pasado. Esto siempre va a seguir la fórmula del sujeto más el verbo y el complemento. ¿Ya? O sea que comparte el uso con los verbos regulares. No cambia eso. Es más fácil así, ¿cierto? Sujeto, quien hizo la acción o de quién estamos hablando. El verbo, que es la acción que queremos nosotros describir. Y el complemento, que es la información que nos falta. Acá, sujeto, yo. Verbo, irregular en pasado, took. Y nuestro complemento vendría a ser esta parte de la oración. La información extra que nos falta para poder completar nuestra oración. Porque, por ejemplo, si yo digo solo yo tomé, podría haber un universo de posibilidades que terminen esta información y se pierde el mensaje. Ah, ya. Esta es la forma afirmativa de realizar los verbos irregulares, de ocuparlo en una oración. Y esta es la forma negativa, o sea, cuando quiero realizar negaciones. ¿Cómo creo oraciones negativas con verbos irregulares? Es sencillo. Tenemos que explorar la misma forma que utilizamos con los verbos regulares. Los negativos los formamos ¿cómo? Empezamos escribiendo con did, ¿ya? Ah, acá me falta algo, espérenme un poquito. Primero empezábamos con el sujeto. Ahí está. Esta es la gran fórmula. Partimos con nuestro sujeto, o sea, quien hizo la acción. Luego agregamos did not para indicar que no lo hizo, pero en pasado. Did, en este caso, es un verbo auxiliar que nos está indicando que esta acción ocurrió en el pasado. Y como ocupamos did y ya estamos en el pasado, el verbo que vamos a usar no se tiene que cambiar a pasado. Por ejemplo, aquí tenemos he did not, sujeto, más did not. Ahora nuestro verbo take, como usted pudo ver, la forma en pasado de take es took. Pero ocupamos take acá porque esto de aquí ya nos indica que está en pasado. El did ya nos mencionó que esto está en pasado, por lo tanto, el take no debe tener cambio, no debe tener cambio el verbo. The test. Él no tomó el test, él no tomó la prueba. She did not put the coffee in the fridge. Ella no puso el café en el refrigerador. Regla muy importante. Cuando nosotros estamos usando el did, no tenemos que ocupar el verbo en pasado. ¿Ya? ¿Me va siguiendo, no? ¿Hay algo que no entienda? Sí, estoy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Continúo entonces?
Sí, Ok. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos preguntas con verbos irregulares en inglés? Porque aquí ya estuvimos viendo la afirmación, cuya fórmula es sujeto, verbo y complemento, y predicado, como puede ser. Luego tenemos la negación, sujeto, did not, verbo, y luego le puede agregar el objeto o complemento. Y al final tenemos la forma en que nosotros realizamos preguntas. ¿Ya? Aquí, para realizar preguntas con verbos regulares, nosotros partimos por empezar a escribir con did. O sea, ya estoy haciendo una pregunta refiriéndome al pasado. Es lo primero que tenemos que saber. Luego, ocupamos un subject pronoun, o sea, un sujeto. Yo, él, ella, eso, tú, nosotros, ellos. Y al final, ocupamos el verbo que queremos utilizar. Por ejemplo, ocupando esta tablita. Miren, ocupando esta tablita vamos a construir un ejemplo con la información de arriba. Yo solo voy a ir bajando lo que está acá. Para hacer una oración, parto con el did. Did, voy a preguntar a usted, she, fue ella. ¿Qué podríamos poner? Aquí el verbo. Yo le estoy preguntando acá en este caso, ¿fue usted, fue ella al aeropuerto? ¿Se fija? Solo tenemos que ir bajando la información de esta tablita, las partes que queremos utilizar, elegir el did, elegir un sujeto, elegir un verbo y podemos generar una pregunta en pasado. Did she go? Yes, she did. No, she didn't. Esa es la forma. Le doy más ejemplos acá. Más ejemplos. Did you have enough food? ¿Tuviste? Aquí estoy hablando en pasado. Have, verbo de tener. En este caso, como estoy hablando en pasado, significa tuviste. ¿Suficiente comida? Did you have enough food? Aquí hay dos preguntas, respuestas posibles. ¿Ya? Si nuestra respuesta es afirmativa, ocupamos yes y luego vamos escribiendo. Yes. ¿A quién le preguntaron? Aquí dice you, así que me están preguntando a mí. Por lo tanto, ocupo yo. Si respondemos. Did you have enough food? Yes, I did. Por el contrario, si yo deseo contestar de forma negativa, no, no tuve suficiente comida, tengo que responder con no, yo, didn't. I did not. Lo mismo. Did she take the money? ¿Tomó ella el dinero? Ahí podríamos responder yes, she did. O no, she did not. O en este caso también podría ser, bueno, en cualquiera de los casos también podría ser la abreviación que es didn't. Did I say that? Ahí él se está haciendo una pregunta retórica. ¿Dije yo eso?
a lo que se puede responder yes, you did o no, you didn't. Recordar que en este caso did not y didn't significan lo mismo. No es nada más que uno ser la abreviación de otro. Siempre tenemos que tomar en cuenta esta partícula aquí. Aquí, yo les envío una lista de los verbos más utilizados en inglés, de los verbos regulares. Tenemos el verbo to be, que este es el principal verbo. Tenemos break, build, catch, come, cut, draw. En esta parte yo les pongo el verbo en inglés a la izquierda y su significado en español a la derecha. Luego acá usted puede ir tomando ejemplo de las formas en pasado simple de estos verbos irregulares. Van a haber algunos verbos irregulares, por ejemplo, como el verbo to be, que va a tener dos formas. Cuando estoy hablando de yo mismo, ocupo was, o cuando estamos hablando de la tercera persona en singular, o sea, con he, she, it. Y cuando estoy hablando de tercera persona plural, puedo ocupar were, ¿ya? Por ejemplo, con you, con we, con they, se ocupa were. Acá tenemos verbos que cambian, como break, que es romper. En pasado simple se dice broke. Sin embargo, hay verbos irregulares que no cambian, como el verbo cut, que es cortar. El verbo put tampoco cambia al momento de cambiarlo a... Aquí está el ejemplo. El verbo put, que es poner, tampoco va a cambiar cuando usted lo pase a pasado. Hay algunos que mantienen un poquito la regla del ed, como en el verbo say, uno puede decir said, ¿ya? Pero por lo general, estos verbos no cambian mucho, ¿ya? Consejo. Estos verbos son de los más usados. Yo les sugiero que los estudie de memoria, ¿ya? Porque van a ayudar en su comprensión lectora, ¿ya? Ahora vamos a pasar a desarrollar la guía, ¿ok? Aquí necesito de su participación para que la vayamos contestando ambos in situ. Le voy a enviar el archivo por chat si es que me lo soporta la plataforma. A ver, a ver. Ah, no, no me dejó. Ya, no me dejó. Ok. Me ha abandonado la alumna. Para los que vean esta clase después, that's all, folks. Pensaba que hiciéramos la guía en conjunto, pero como ustedes van a estar después viendo esta clase, vamos a desarrollar la guía, la explicación de la guía, ¿ya? Para que ustedes puedan realizarla en sus casas. Voy a ir explicando ítem por ítem y voy a ir dando algunos ejemplos y justificando las respuestas que vaya realizando. Ya. Pantalla completa. Ahí está. Ok. Ya. Esta es nuestra guía de trabajo. A ver si se ve mejor así. Sí, se ve mejor. Lo primero que tenemos que hacer
Obviamente es anotar nuestro nombre, nuestra fechita y leer el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la guía? Vamos a identificar las formas afirmativas, negativas e interrogativas del tiempo gramatical past simple, o sea, del pasado simple, utilizando los verbos irregulares. Lo primero que vamos a hacer va a ser encerrar en un círculo la alternativa correcta. Son solo 4 preguntitas. Recuerden que true significa verdadero y false significa falso. ¿Ya? La primera pregunta. Para formar el pasado simple, lo hacemos agregando ed al final del verbo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Ya. Veamos acá. Nos vamos a el pasado simple en nuestros PPTs que yo he estado enviando y exploremos acá. A ver, ¿cómo formamos el pasado simple? Agregamos un ed al final del verbo que queremos transformar a pasado, manteniendo la fórmula del subject, verb and object. Por lo tanto, ¿qué deberíamos responder acá? Ya, eso se los dejo a ustedes. Los verbos irregulares no obedecen a la regla de agregar ed al final del verbo. ¿Verdadero o falso? True or false? Vamos a ver. Tenemos aquí los verbos regulares que nosotros agregamos ed ya al final del verbo. Ahora vamos a explorar los irregulares. Un verbo regular es un verbo regular que no sigue la regla de agregar ed al final cuando se esté utilizando en pasado. O sea que, en este caso, esta pregunta debería ser true or false. Bueno, lo acabo de decir, se los dejo a ustedes. El verbo irregular take en pasado sería taked. Al ser take un verbo irregular, nosotros tendríamos que buscar cuál es el pasado de take. Y ahí pensar, ¿es true o false? Y luego, existen reglas claras sobre cómo formar los verbos regulares. En este PPT que yo les voy a enviar, también les voy a mostrar ciertas reglas. ¿Cómo identifico un verbo regular de un irregular? Bueno, acá está contenida la información que ustedes van a tener que explorar a modo de tarea en su casa. Luego, en la siguiente actividad, tenemos que elegir correctamente la forma del verbo a usar en el espacio en blanco. Vamos a elegir entre las dos palabras que están en los cuadros a la derecha. Voy a hacer yo la primera, ¿ya? Por ejemplo, nosotros escuchamos about the storm on the news. Escuchamos sobre la tormenta en las noticias. Acá ustedes tienen que elegir si tienen que poner hear o si tienen que poner heard. En este caso, la segunda opción es la más viable, porque hear es un verbo irregular. Por lo tanto, heard es su forma en pasado. Lo mismo acá. Podemos ellos adivinaron o descubrieron que era mi cumpleaños. Por lo tanto, aquí tengo que elegir una de estas dos formas, ya sea la forma infinitiva del verbo find out o
la forma en pasado irregular, que sería found out, ¿ya? Ocurre lo mismo con el caso de más abajo. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, aquí hay unas ocasiones en las que estoy ocupando did, ¿ya? Aquí estoy realizando una negación y aquí estoy yo realizando una pregunta. Entonces, tengo que ocupar la forma en presente o en pasado del verbo irregular. Ahí lo tenemos que ir adivinando. Acá, por ejemplo, como estoy ocupando did, lo que yo hago es, me voy a la diapositiva donde me dice cómo hago negativas, did not, y me doy cuenta de que las oraciones negativas no modifican el verbo por el uso del did, o sea que ya estoy mencionando que está en pasado. Por lo tanto, en vez de slept, yo tendría que poner sleep. ¿Ya? Ocurre lo mismo con las preguntas. En vez de leave, tienen que, o sea, en vez de left, tienen que ocupar leave. ¿Ya? Y finalmente, la última actividad es donde ustedes van a escribir correctamente la forma del verbo irregular que corresponde. Si no aparecen en la lista, usted se puede apoyar de un diccionario. Por ejemplo, yo, buy some food for lunch. Yo tengo que escribir esto en pasado. ¿Qué significa? Yo compré un poco de comida para el almuerzo. ¿Ya? En este caso, buy es el verbo comprar. Y tenemos que irnos acá, ver nuestra lista de verbos que yo les di, buscar buy, y si no lo encuentro, bien que me puedo apoyar de un traductor y empezar a buscar la forma en pasado del verbo buy, que en este caso es bought, ¿ya? Por lo tanto me quedaría, acá estaba yo, por lo que me quedaría, I bought, I bought some food for lunch. Yo compré un poquito de comida para el almuerzo. O sea, a grandes rasgos, todo lo que hay que hacer es modificar esta palabra que está entre paréntesis y ponerla en su forma en pasado irregular. ¿Ya? Una recomendación, cuando usted está usando, por ejemplo, aplicaciones de traducción, puede buscar en internet Google Lens. ¿Ya? Es una súper buena aplicación para traducir desde la cámara del teléfono celular o desde la misma pantalla del teléfono, traducir toda la plana para que se vea en español y usted puede ir navegando a través de eso en un entorno un poco más menos hostil que estar leyendo todo en inglés, ¿ya? Es súper recomendado. También puede ocupar el traductor de Google, pero en este caso yo solo lo recomiendo para traducir de a una palabra por vez, porque el traductor de Google tiene ciertos errores de sintaxis gramatical, comete errores al redactar. Entonces, para usar el traductor de Google, les recomiendo que lo use palabra por palabra. Y para hacer vocabulario, les recomiendo mi favorito de todos los tiempos, que es el Duolingo. Es una aplicación para el teléfono celular que puede utilizarlo usted o sus hijos a modo de juego para ir generando vocabulario. En un principio no se va a encontrar con los tiempos gramaticales ni con materia complicada, pero sí le va a ayudar a ir fortaleciendo sus habilidades en el idioma
y los va a ir aprendiendo de manera casi inconsciente. ¿Ok? Estrella, ¿tiene alguna duda usted que necesite que le resuelva ahora para el desarrollo de la guía? No, profesor. ¿No? ¿De verdad que no? Ya. Estuvo durante la explicación, ¿cierto? Que en la actividad 1 teníamos que encerrar en un círculo si era true para si es verdadero, o si era false, si era falso, que tenía que elegir la forma correcta del verbo que usar en este espacio en blanco. Aquí yo le di arriba la forma en presente simple y abajo está su forma en pasado irregular. Y al final, como yo le decía, usted tiene que reemplazar la palabra en paréntesis y escribirla acá y ponerla como si fuera un verbo en pasado simple. Uf, no estaba compartiendo. Ahí era. En fin. Yo esta guita la voy a enviar al grupo para que ustedes la puedan resolver durante la semana. Igual si hay dudas o cualquier otra cosita en los que los pueda ayudar, ustedes son libres de escribirme a través del grupo, ¿ya? También podríamos ir revisando la guía conforme la van haciendo. ¿Ya? Gracias, profesor. Bueno, lo que se necesita, ¿ok? Bueno, vamos a terminar unos 3 minutos antes hoy porque ya acabé con los contenidos y somos dos solos en la clase, así que, ¿le parece? Así tienen Sí, unos no hay minutitos para problema. descansar. Ya, súper. Que esté súper bien, ya se va a subir la grabación. Se cuida mucho. Gracias, Goodbye, profesor. Chao. goodbye.